En los tiempos bíblicos existía una enfermedad a la que la gente consideraba como algo monstruoso. Era la lepra. Y en ese tiempo había toda una comunidad a la que por su defecto la sociedad entera la veía como una monstruosidad. La lepra en la Biblia era una enfermedad que abarcaba toda una serie de condiciones físicas. En ese tiempo las enfermedades de la piel eran bastante comunes, porque las condiciones de sanidad que tenemos hoy en día en aquellos tiempos no existían. Y sucedía que si había llagas o heridas que dejaran expuesta la carne viva, se le consideraba o se le llamaba lepra. Por ejemplo, los hongos por humedad que se pegaban a la piel también los llamaban lepra. Y todas esas condiciones que blanquearan la piel, tales como lo que conocemos hoy como la psoriasis, el vitiligo o cualquier otra enfermedad de ese tipo, era considerada lepra. Con el tiempo se dejaron de considerar como tal debido a que para la mayoría de ellas se encontró el origen y la cura y la gente podía recuperarse. Pero la lepra es una enfermedad muy grave que sigue afectando a mucha gente, la cual es provocada, como lo sabemos hoy, por el bacilo de Hansen, y es muy contagiosa. En los tiempos de Jesús, en el territorio de Israel, la lepra cobró dimensiones epidémicas. En todos los países y en todas las épocas, los lugares donde se ha encontrado lepra, la gente ha reaccionado con horror, y en todas partes la gente afirmaba que era un castigo divino, que era un castigo de los dioses. En Israel creían que era un castigo de parte de Dios por causa del pecado cometido por la persona infectada o por algún familiar directo. Esta enfermedad, que se iba desarrollando poco a poco, pues al principio se veía como unas manchas blancas o ciertas lesiones que se blanqueaban después. Cuando era lepra de verdad no se curaba. Lo que ocurría es que a las manchas blancas les brotaban llagas y a las llagas se les formaban un tipo de escamas. Cuando la lepra estaba en estado más avanzado, las personas perdían parte de la piel llagada, por lo que quedaban las heridas expuestas y supurando pus. Por si fuera poco, para esta condición tan tétrica no había cura. Fue hasta el año de 1930 que la ciencia pudo experimentar y desarrollar algunas medicinas que paliaban un poco esta enfermedad. Si no existía tratamiento alguno para tener la lepra bajo control, ¿qué procedimiento se hacía para que no se propagara? Bueno, pues ahora todos podemos entenderlo un poco, que ahora conocemos como el distanciamiento social. En aquel tiempo no había los adelantos médicos para entender que era una bacteria ni cómo se contagiaba la gente, pero era evidente que si uno se acercaba a un leproso, pues uno se contagiaba. Por eso en la Biblia se habla de esta situación tan crítica y triste de los leprosos. En la ley de Moisés leemos que de todo un proceso que un sacerdote tenía que seguir para determinar si había lepra o no. Concretamente, el libro de Levítico nos dice el procedimiento para saber si esas manchas en la piel eran lepra o no eran lepra. Y era todo un proceso, y había sacerdotes especializados en determinar si alguien era leproso. Cuando una persona era declarada leprosa, se le retiraba de la sociedad. Se le debía mantener a una distancia con los sanos para no contagiarlos. Un leproso podía reintegrarse a la sociedad solamente cuando era declarado ritualmente puro por un sacerdote experto en diagnosticar lepra. Si esa persona no era declarado ritualmente limpio por el sacerdote, aunque estuviera sano, no tenía autorización de estar entre los sanos, pues para efectos sociales y religiosos él seguía enfermo y debía continuar en aislamiento. El pasaje que encontramos en Lucas, donde vemos a Jesús caminando por los límites de Jerusalén y Samaria. En su caminar Jesús llega a una aldea donde se encuentra a 10 hombres infectados de lepra. Estaban en las afueras y solo se acercaban a cierta distancia para mendigar algo de comida o algo de ropa. Guardaban cierta distancia de Jesús. Hasta ahí los leprosos están guardando la ley. Sin embargo, comienzan a gritar y así, entre gritos, le piden a Jesús que tenga compasión de ellos. En alguna ocasión Jesús había tocado y sanado a un leproso, aunque según la ley eso no debía hacerse. Ahora, en esta ocasión Jesús hizo algo diferente. Les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Pero hay un problema, que les dijo que vayan a mostrarse al sacerdote antes de efectuar en ellos algún milagro de sanidad. Estos hombres necesitaban efectuar un acto de fe, y si estos 10 hombres no hubieran tenido fe, pues no hubieran ido, no hubieran obedecido. Pero pues se ve que tenían fe, creyeron, porque caminan y se dirigen hacia el templo. En este sentido, el pasaje nos evoca otro texto del Antiguo Testamento, donde se pone a prueba la fe de un capitán de Siria llamado Naamán. Naamán llega delante del profeta Eliseo para que el profeta de Dios ore por él y ser sanado.
Pero el profeta Eliseo ni siquiera lo recibe, sino que le manda a decir: ve, lávate en el río Jordán. Ahora, el Jordán es un río pequeño, mucho más pequeño que cualquiera de los ríos de Siria, pero debe quedarnos muy claro que bañarse en un río no es lo que cura la lepra. Caminar hacia el templo tampoco cura la lepra. Por eso debe quedarnos claro que solo Dios puede curar una enfermedad incurable. Cuando Jesús les dijo: vayan al templo, Él les estaba haciendo una prueba de fe. Así como el profeta Eliseo, cuando le ordenó a Naamán que fuera al Jordán y se bañara 7 veces, se sumergiera 7 veces, está probando su fe. Naamán necesitó fe para ser sanado. Estos 10 hombres leprosos necesitaron fe para recibir un milagro. Y dice la Escritura que ellos al caminar fueron sanados, al caminar hacia la salvación, al caminar hacia la pureza, al caminar con fe hacia el lugar de la liberación, fueron sanados, fueron limpios, fueron liberados de esta enfermedad maligna. Estos 10 hombres obedecen a Dios, obedecen a Jesús, y por su fe reciben un gran premio. Podemos imaginar la alegría y el entusiasmo de ellos al ser declarados sanos, la alegría que les hizo caminar con más rapidez para llegar ante el sacerdote y que los viera. ¿Por qué era tan importante que el sacerdote los viera? Porque la ley así lo ordenaba. Cuando la persona que tuvo lepra fuese curada, tenía que ir ante el sacerdote para que éste lo declarara limpio, y hasta entonces se le permitía volver a casa, se le revocaba la expulsión. Ahora podía estar con su familia, podía volver a su trabajo, hacer una vida normal. Ahora, de estos 10 que fueron sanados, 9 eran judíos y 1 extranjero, un samaritano. Y los samaritanos eran rechazados y eran menospreciados. Mientras estuvieron enfermos, estos 10 tenían algo en común, vivían juntos en solidaridad y se ayudaban. Pero cuando quedaron limpios, los 9 judíos se fueron a su lugar y al samaritano lo dejaron solo. Y es precisamente este hombre, el rechazado, el marginado, quien volvió con Jesús a buscarlo para darle gracias. Este hombre tomó tiempo antes de ir delante del sacerdote y antes de ir a su casa para volver con Jesús y darle las gracias. ¿Dónde están los otros 9? ¿Qué solo uno fue sanado? Es una pregunta sencilla con una respuesta muy dura, porque todos recibieron la gracia de Dios, todos aceptaron el milagro y la misericordia de Dios, pero solo uno volvió a dar gracias. Los otros 9, cuando el sacerdote los declaró libres, se fueron corriendo a sus casas. Estaban tan deseosos de disfrutar de la sanidad que el Señor les había dado, que se olvidaron de darle gracias. Solo uno regresó, vestido aún en andrajos, sin bañar, y a pesar de ya estar sano, pues aún huele mal y aún hay gente que lo sigue rechazando. Pero este tomó tiempo para darle gracias a Dios. Dice la Escritura que regresa gritando, busca a Jesús, se arrodilla y le dice: gracias, Señor. Gracias, Señor. Aquí vemos un contraste muy claro. Aunque los 10 tenían las mismas necesidades, 9 no volvieron. Pero esta historia la vemos a diario porque mucha gente ve la religión como un medio para lograr algo. Y hasta son capaces de hacer cualquier ritual para conseguir un favor divino. Pero una vez que han recibido el favor, se acabó la religión. Para esa gente, la religión es una transacción. Le doy algo a Dios para que Él me dé lo que en este momento necesito. Si le doy, me da. O bien, si Dios me da, yo le doy. Y cuando obtienen la bendición, no vuelven más. Por eso es que los 9 no volvieron. Ya siguieron la orden de Jesús. Ya fueron con el sacerdote. Ya los declaró limpios. Y cuando pasó eso, se acabó el ciclo. El que regresó no veía la religión como un medio de intercambio o como el medio de conseguir beneficios materiales. Él vio algo más importante que la verdadera fe nos impulsa a procurar: una relación de profundo amor y profunda amistad con Dios por medio de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Por eso el samaritano volvió, porque él entendió que Dios se había acercado a nosotros, que vino a buscarnos para que nos acerquemos a Él y así podamos tener una relación de amor con Dios. A este hombre lo que le importaba era buscar a Jesús y decirle: gracias, Señor, gracias. Y tal vez tuvo que empujar, tuvo que correr, tuvo que hacer cosas que normalmente no haría, pero lo que le importaba era ir con el Señor y decirle lo agradecido que estaba. Hoy nosotros podemos tomar este ejemplo, porque muchas veces solo buscamos a Dios en momentos de crisis. Buscamos a Dios solo cuando necesitamos algo. Oramos solamente cuando tenemos la necesidad y decimos: si Dios no me responde, no voy a la iglesia. Buscamos a Dios como si fuera un calmante, buscamos a Dios como última opción. Cuando obtenemos el milagro, cuando encontramos la solución, o cuando me desahogo y me siento mejor, ya no vuelvo. No vuelvo a orar hasta que aparece otra necesidad. Pero tenemos que entender que la fe no es una transacción donde le damos a Dios lo que le damos solo si recibimos algo a cambio. Esa fe es una fe débil,
y hasta puede ser falsa. La fe verdadera es amor, confianza, es gratitud, es cultivar una profunda relación con Dios. Y sí, Dios sana, Dios nos bendice, Dios nos prospera y nos ayuda en nuestras aflicciones y necesidades. Dios suple en nuestras carencias, nos consuela y nos libra del mal. Dios escucha nuestra oración y nos ayuda en nuestras debilidades. Pero hay algo más importante que todo esto: Dios nos ama. Él es Señor y es nuestro amigo. No importa la situación, no importan las circunstancias. Dios me ama y yo lo voy a amar aunque no me sane. Lo voy a amar aunque el problema aún no esté resuelto. Lo voy a seguir aunque mi familia me rechace. Y cuando reciba una bendición de Dios, voy a venir delante de Él. Y no me importa dejar lo que sea, ni me importa quién me vea. Me voy a tirar a sus pies y le voy a decir: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.